tardes a todos. Vamos a compartir unos versículos en la palabra de Dios y vamos a tener esta reunión de oración, reunión que habitualmente hacemos los días jueves a las 20 horas, y vamos a compartir unos versículos en la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 18, y voy a dar lectura a los primeros 12 versículos de este capítulo 18 de Juan, del libro de Juan. Dice así la palabra de Dios: como Jesús hubo dicho estas cosas, salióse con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón, donde estaba un huerto, en el cual entró Jesús y sus discípulos. También Judas, el que le entregaba, sabía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía y ministro de los pontífices y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas y con armas. Empero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante y díjoles: ¿A quién buscáis? Respondiéronle: a Jesús Nazareno. Díceles Jesús: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y como les dijo: Yo soy, volvieron atrás y cayeron en tierra. Volvióles pues a preguntar: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy, pues si a mí buscáis, dejad ir a estos, para que se cumpliese la palabra que había dicho: de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Entonces Simón Pedro, que tenía espada, sacóla e hirió al siervo del pontífice, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Y Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. El vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo tengo de beber? Entonces la compañía y el tribuno y los ministros de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Quiero el Señor bendecir su palabra. Y estaba en estos días meditando en la palabra de Dios y leyendo este capítulo 18, algunos versículos en particular, donde nos hablan del prendimiento del Señor Jesús. Y bien vemos en la palabra de Dios, en el capítulo anterior, esa oración sumo sacerdotal que tuvo junto con el Padre, aquella comunión tan preciosa que está registrada en la palabra de Dios, donde ora por los discípulos y ora así también por cada uno de nosotros. Ahora, en este capítulo 18 de la palabra de Dios, nos habla claramente de los momentos en el que prendieron al Señor Jesús y cómo fue dada aquella situación. Pero podemos sacar unas preciosas enseñanzas de este capítulo 18, como les decía, cuando el Señor Jesús se va junto con los discípulos, como dice en el versículo 1, como Jesús hubo dicho estas cosas anteriores, salióse con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón, donde estaba un huerto en el cual entró Jesús y sus discípulos. Entraron en un lugar en el huerto, aquel Señor Jesús, junto con los discípulos, fueron a un lugar, y un lugar que, como dice en el versículo 2, también lo conocía Judas, aquel que le entregaría al Señor Jesús. Sabía de aquel lugar, porque muchas veces también, como dice en la palabra de Dios, iban a aquel lugar donde tenían momentos de que estaban juntos, momentos de conversaciones, de oración, de momentos de intimidad, de momentos preciosos que compartirían juntos el Señor Jesús con los discípulos, ¿no? Entonces dice en el versículo 3, como Judas toma una compañía, ministro de los pontífices y de los fariseos, y vino allí con linternas, antorchas y con armas. Podemos pensar y decir que fueron a aquel lugar, aquellas personas, con linternas porque era de noche, estaría oscuro, con antorchas, pero dice que fueron con armas. Las armas son para tener una autoridad sobre la situación, para lograr un objetivo, para sentirse más poderosos tal vez, para poder enfrentarse con alguien. Por eso habrían llevado aquellas armas, ¿no? Para lograr el objetivo y llevarlo a cabo y tener un buen resultado de aquella
situación que iban a cumplir aquellas personas de ir a aprender al Señor Jesús, ¿no? Ahora dice en el versículo 4 que el Señor Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante y díjoles. Y yo pensaba en esto, ¿no? Que el Señor Jesús, como está registrado en la palabra de Dios, que sabía todas las cosas y que habían de venir sobre él. El Señor va a aquel lugar donde lo iban a aprender, sabiendo que iban a ir a buscarlo a ese lugar. El Señor va a buscarlo. ¿Y por qué va el Señor Jesús a aquel lugar? Porque se tenía que cumplir un objetivo. Había algo que tenía que suceder. Ahora, también llama la atención en la palabra de Dios que el Señor Jesús no va solo, va junto con los discípulos a aquel lugar, va con cada uno de ellos, a aquel lugar donde lo iban a aprender, donde el Señor Jesús, como dice en su palabra, y estaba registrado, que lo iban a aprender. No fue solo, se lo llevó a los discípulos con él, donde él iba a ser prendido. Y en el versículo 4, como leíamos recién, dice que Jesús sabía todas las cosas que habían de venir sobre él. Dice que salió delante y díjoles, ¿a quién buscáis? Aquellas personas, les dice esto, que lo venían a buscar, aquellas personas que fueron con armas a buscarlo. Le dice, ¿a quién buscáis? El Señor Jesús sabía que a él lo iban a buscar, pero los enfrenta, se les pone adelante. Y aquellas personas, como dice en el versículo 5, le responden, ¿a quién estaban buscando? ¿Y a quién estaban buscando? A Jesús Nazareno. Entonces dícele Jesús, yo soy, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y dice en el versículo 6 de este pasaje que leímos, y como les dijo, yo soy, volvieron atrás y cayeron en tierra. Aquellas palabras, con el poder del Señor Jesús, con la expresión del Señor Jesús, cuando les dice yo soy, se les presenta con aquella autoridad, con aquella deidad. Y aquellos hombres, ¿qué es lo que ven? Yo pensaba, ¿no? ¿Habrán visto la autoridad del Señor Jesús, la presencia de Dios en la persona del Señor Jesús en aquel momento, con la deidad, con el poder, con la autoridad que representaba que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, el mismísimo Dios encarnado en la persona de su Hijo amado? Les abre el sentido para que vean esto, tal vez por eso caen en tierra. Y hoy vemos cómo el Señor Jesús toma la autoridad sobre aquella situación en la cual aquellos hombres lo venían a buscar con armas para prenderle, queriendo ellos tener la autoridad sobre la situación, pero el Señor se les presenta y Él toma la autoridad sobre aquella situación, no dejando de que se cumpla lo que estaba registrado en la palabra de Dios, que tenía que ser prendido el Señor Jesús. Como lo dice en el Salmo 40, podemos buscarlo, el Salmo 40, el versículo 14. Dice el Salmo 40, el versículo 14, sean avergonzados y confusos aún a los que buscan mi vida para cortarla, y vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Avergonzados y confusos aún, los que buscan mi vida, decía el Señor, ¿no? Es un salmo profético de la palabra de Dios. Y dice, vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Y esto es lo que sucedió, tal vez en aquella situación. Se avergonzaron por ir a buscar al mismísimo Hijo de Dios para crucificarle y matarle. Sean confusos, ¿no? Sean atormentados por la situación o por lo que ellos mismos estaban queriendo hacer y realizar. Dice que, como les decíamos, ¿no? Recién en el versículo 6, volvieron atrás y cayeron en tierra. Pero vuelve el Señor, como dice en el versículo 7. Volvióles pues a preguntar, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. La autoridad, y vuelve la respuesta de quiénes eran los que estaban buscando. La misma autoridad del Señor Jesús presentándoseles y tomando la autoridad personal del Señor frente a aquellas personas que habían ido con armas a buscarle.
Ahora en el versículo 8 dice que el Señor Jesús respondió, y Él les dice, os he dicho que yo soy. 2 veces le había dicho que Él era. Pues si a mí buscáis, dejad ir a Él. Llama la atención, ¿no? Cómo el Señor dice en esta situación que si a Él lo buscaban, dejara ir a estos. Ahora, yo pensaba, ¿no? Si el Señor Jesús sabía, como leímos en los versículos anteriores, lo que iba a suceder, ¿por qué lleva a los discípulos y tiene que ponerse enfrente de aquellos hombres, respondiendo por sus discípulos y diciendo que si a Él lo buscaban, dejaran ir a aquellos hombres, aquellos que estaban con Él? Seguramente es porque aquellos discípulos tenían que aprender algo, o porque había una palabra que tenía que quedar registrada en la palabra de Dios. Había algo que tenía que quedar registrado para que nosotros podamos aprender algo, o por lo menos para que yo pudiera aprender algo. Y dice que, como leía, ¿no? Si a mí buscáis, dejar ir a estos. Como decía, ¿no? El Señor se pone delante de ellos. ¿Y por qué se pone delante de ellos? Por la situación a lo mejor que viene después, porque dice en el versículo 9, ¿no? Para que se cumpliese la palabra que había dicho, de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Podemos decir que por la situación que viene, el Señor está diciendo algo que se iba a cumplir de la palabra profética que había sido dada y dicha, que ninguno de ellos se perdió en el capítulo anterior, cuando habla de los discípulos que estaban con él. ¿Por qué dice esto? Porque en el versículo 10 dice que Pedro tenía una espada, sacó, la hirió al siervo del pontífice y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Una actitud de defensa que toma Pedro en favor del Señor Jesús. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 22, versículo 49, ahí el versículo 49 dice, los que estaban con él dijeron, ¿heriremos a cuchillo? Y dice que los otros discípulos también le preguntaron al Señor Jesús si tenían que tomar una actitud de defensa en favor del Señor Jesús. Y el Señor les dice que no. Les dice que no hagan eso, como le dijo a Pedro. Mete tu espada en vaina. Que guardara la espada. Pero Pedro toma la actitud, saca la espada, le corta la oreja al siervo. Le toma la espada y corta la oreja, y podemos decir que tiene una actitud criminal contra aquel siervo del pontífice que había ido con armas también para prender al Señor Jesús. Pero no nos olvidemos la palabra que dijo, si a mí buscáis, dejad de ir a esto. Ya tiene una autoridad la palabra ahí, porque vemos en lo que dice la palabra de Dios, que se lo llevan al Señor Jesús y los dejan a los discípulos. Los dejan, no los llevan junto con el Señor Jesús. Entonces, la autoridad que tenía el Señor Jesús en ese momento fue, dejad ir a estos. Y ellos tenían que aprender, los discípulos, de esta autoridad del Señor Jesús, como la tenemos que aprender nosotros también. Nosotros tenemos que aprender también que el Señor Jesús siempre se pone delante nuestro para defendernos de lo que sea, como el Señor Jesús defendió a los discípulos, que no se perdieran, como estaba escrito en la palabra de Dios, que no se iba a perder ninguno de los que le había dado. Él los iba a defender. Y fue así, que la misma autoridad del Señor Jesús obró para que no se llevaran también aquellos que estaban con el Señor Jesús, y aún a Pedro, que había tenido esta actitud criminal, que no dice en la palabra de Dios que intentó matarlo, pero podemos suponerlo, que intentó tener una actitud de querer matar a este hombre y no lo hizo. Dice en la palabra de Dios que entonces, después que el Señor Jesús le dice, en el versículo 11, mete tu espada en la vaina, el vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo tengo de beber? Y dice en el versículo 12, entonces la compañía y los tribunos y los ministros de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Prendieron solamente a Jesús y le ataron. Le hicieron caso, dejaron ir a los discípulos, que también habían tenido, más que el Señor Jesús, la actitud criminal. Se habían enfrentado, o por lo menos Pedro se había enfrentado
con aquellos hombres. Y el Señor Jesús dijo, si a mí buscáis, dejad ir a estos. Y esta es la palabra que a mí me llamó mucho la atención y por lo menos me dio mucho aliento, por decirlo de alguna manera. Cuando el Señor Jesús le dice, si a mí buscáis, dejad ir a estos. El Señor se pone adelante, intercediendo, defendiendo a los discípulos. Y eso es lo que permanentemente hace el Señor Jesús. Defiende a los que son suyos, defiende a todos, se pone siempre adelante de todos. Y hay unos versículos en el libro de Juan, en el capítulo 10, y podemos ver cómo claramente el Señor tiene esta actitud permanentemente de ponerse delante de todos. Se puso delante de los discípulos, pero también se pone delante de cada uno de nosotros, y así delante de la humanidad. En Juan capítulo 10, versículo 28, dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y en el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El Señor, como dice en el versículo 11, el buen pastor su vida da por las ovejas. El Señor siempre poniéndose delante. Dice en el versículo 28 que leímos, y yo les doy vida eterna. Y acá tenemos el buen pastor dando su vida. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. La única opción que teníamos nosotros de tener la vida eterna era que el Señor Jesús se pusiera delante nuestro para ocupar el lugar que nos correspondía a nosotros. Para que nosotros tuviéramos la vida eterna, Él tuvo que pagar el precio por cada uno de nosotros. En Romanos, el capítulo 8, del versículo 34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vemos una vez más, acá en la palabra de Dios, ¿quién es el que condenará? Porque sabemos que el hombre, todos los hombres, estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, porque todos hemos pecado, por lo cual todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y en el 34 dice, ¿quién es el que condenará? Porque dice la segunda parte, es una pregunta. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Entonces, si Cristo es el que murió, y Cristo también es el que resucitó, como dice en este versículo 34, y dice también, quien además está sentado a la diestra de Dios, y además después dice, y el que también intercede por nosotros. Vemos permanentemente cómo el Señor Jesús se pone delante a favor nuestro, el que está intercediendo por nosotros. Intercedió por nosotros para que no seamos condenados. Intercedió por nosotros para que nosotros no tuviéramos que morir. Él murió. Y también dice después, y también resucitó para que también nosotros podamos resucitar. Y que también está sentado a la diestra de Dios para que nosotros también podamos estar juntos con el Señor algún día. Y no solamente eso, después también dice, el que también intercede por nosotros. Entonces vemos acá permanentemente, como lo decía en este pasaje de Juan en el capítulo 18, el Señor poniéndose delante. El Señor Jesús tomó nuestro lugar, tomó mi lugar, fue delante mío, se puso en mi lugar, como también se puso en el lugar tuyo, querido hermano, para que pudieras tener la vida eterna. Y aún como decíamos recién, ¿no? Además también el que intercede por nosotros permanentemente delante del Padre. Ahora, si el Señor Jesús no estuviera delante nuestro o no fuera delante nuestro, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros en la presencia del Padre? ¿Qué sería de nosotros si no estuviera el Señor Jesús mostrando sus llagas, sus manos, como dice en la palabra de Dios, que estamos esculpidos en sus manos, estamos, por decirlo de alguna manera, tallados en las manos del Señor Jesús? ¿Qué sería de nosotros si no fuera así? Estaríamos seguramente condenados.
Y seguramente estaríamos condenados si el Señor Jesús no tuviera esta actitud de misericordia, de ponerse delante nuestro y en nuestro lugar. Dice en el Salmo 139, versículo 5, detrás y delante me guarneciste, y sobre mí pusiste tu mano. Vemos en otro versículo más cómo se refleja el amor y la misericordia del Señor, poniéndose permanentemente delante nuestro y detrás nuestro, y sobre nosotros poniendo su mano. ¿Dónde? Donde estamos esculpidos, donde están escritos nuestros nombres, entallados nuestros nombres en sus manos. ¿Para qué? Para que nada nos pueda suceder. Entonces, esto nos tiene que dar, nos tiene que poner paz en nuestro corazón, nos tiene que dar gozo y nos tiene que dar aliento en estos tiempos en que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos donde tenemos mucha presión, donde tenemos muchas situaciones que nos atormentan y que nos dan, a lo mejor, vemos oscuridad. Y tal vez a lo mejor nos vemos prisionados o nos vemos descubiertos y desamparados. Pero no es lo que dice en la palabra de Dios. Porque, como dice el Salmo 139, versículo 5, que lo tenemos que tallar en nuestros corazones. Que el Señor Jesús va adelante, como quien dice, quitando todos los obstáculos que podamos tener para llegar a su presencia. El que fue delante nuestro para ir a la presencia del Padre, para que nosotros también podamos estar algún día. Él es el que va abriendo el camino y quitando los obstáculos. Pero también va detrás nuestro, porque muchas veces detrás nuestro también tenemos tormentos y cosas que nos alcanzan. Pero el Señor, ¿qué va haciendo? Nos va tapando aquellas cosas. Pero también podemos llegar a tener entrada, por otro lado, a nuestros pensamientos en nuestra cabeza. Entonces, ¿qué es lo que está más cerca de su mano? Nuestros pensamientos, lo más vulnerable de cada uno de nosotros. Nuestra vida, nuestras situaciones personales, todo lo que hay en nuestro interior es lo que está cubierto por la mano del Señor. Quiere el Señor bendecirnos con su palabra y que, hermanos, les haya hecho tan bien como me hizo a mí, de saber que el Señor va delante y detrás nuestro y que Él siempre, permanentemente, se pone delante nuestro. Y amigo, que no tienes a Cristo en tu corazón, si quieres ser protegido, si quieres ser guardado, si quieres sentir la presencia del Señor Jesús delante y detrás tuyo, tienes que saber que Él siempre quiere ir delante tuyo. También te quiere abrir el camino para que tú puedas ir a Dios, a través de Cristo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que creer en la obra que Cristo hizo en la cruz. Que Él fue a la cruz a morir en tu lugar y lo hizo en mi lugar también. Que Él derramó su sangre para limpiarme de mis pecados. Que se los tengo que entregar, se los tuve que entregar, como lo tienes que hacer tú. Entrégale tus pecados, pídele al Señor que te los limpie con su sangre preciosa y que entre a vivir y morar en tu corazón. Y así tendrás paz permanentemente en tu vida. Y sabrás que el Señor Jesús va detrás, delante y que sobre ti puso tu mano. Que el Señor nos bendiga.